pasa, gente? Aquí un nuevo vídeo del profesor de ciencia, instagramer y youtuber. Sí, lo habéis oído bien. Ahora es youtuber también. Os dejaremos el link para que os suscribáis en la descripción. Y vamos con el vídeo. Buenas tardes. Vamos a comenzar un tema nuevo, una nueva aventura, ¿vale? ¿Cuál es nuestro reto? Vamos a recordar un poquito dónde estamos e intentar hacia dónde vamos, que no es poco. Fijaros. Una primera parte de nuestro trabajo ha sido cinética. Dentro de cinética lo que hemos hecho es trabajar unas actividades de refuerzo cuyos vídeos ya se han colgado, como sabéis. Esto ya lo hemos dado, era actividades de refuerzo. Como objetivo segundo que nos habíamos propuesto era avanzar en teoría. Y avanzar en teoría supone una nueva unidad didáctica. Esta nueva unidad didáctica es dinámica. He considerado fundamental que sigamos con mayor o menor acierto, porque cada profesor ya sabéis que nos gusta introducir, quitar y poner, pero creo que ahora mismo el libro de texto es una herramienta fundamental en vuestro apoyo en el trabajo. Por lo tanto, la unidad didáctica dinámica le vamos a dar dentro del libro de texto dos temas, que sería el tema 6 y el tema 7. ¿De acuerdo? Mi intención es dar clases de teoría, como es esta de aquí, intentando seguir lo más estrictamente posible el libro de texto, para que sea una ayuda y una herramienta de apoyo para vosotros. En el tema 6, las fuerzas y la naturaleza, tenemos aquí, trabajaremos el concepto de fuerza, los distintos tipos de fuerza, etc., como ahora veremos, ¿no? En el tema 7 trabajaremos más las fuerzas, que sería el caso de la fuerza de la gravedad. Y además utilizaremos las leyes de Newton, que es fundamentalmente en lo que se basa la dinámica. Las tres leyes fundamentales de Newton, ¿vale? Las leyes de Newton. Este es un poquito el planteamiento que tenemos a la hora de trabajar la unidad didáctica dinámica, que como sabéis, como os estoy diciendo, es nueva para nosotros. No la hemos trabajado en clase, ¿sí? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar en dinámica? Pues vamos a utilizar, fijaros, unas fichas, y estas fichas de trabajo son propuestas didácticas dentro del libro de texto, es decir, actividades del libro de texto, actividades contempladas en el libro de texto, Estas actividades os las iré poniendo en papás, para que tengáis el documento, ¿vale? Estas actividades, estas fichas, importante idea de ficha, van a tener luego su solucionario. Concretamente, de momento, ya tenéis, o si no lo tenéis ahora mismo, lo vais a tener en muy poquito tiempo, hoy mismo, ya tenéis las fichas y más adelante el solucionario. ¿Para qué? Para que de manera autónoma podéis trabajar los ejercicios. Ejercicios que aparecen en estas fichas que están relacionadas con los contenidos teóricos que veremos en cada explicación, ¿vale? Esto es las fichas, pero además he considerado oportuno unas actividades de refuerzo para que podamos tener una base, lo mejor posible, de las ideas fundamentales, ¿vale? Estas actividades de refuerzo, de momento, os voy a poner la número 1. Esta actividad de refuerzo número 1 tiene como característica que son 6 ejercicios que van de menor a mayor complejidad, intentando que abarquen la mayor parte de los conceptos teóricos y que sea lo más práctico posible, ¿vale? Estas actividades de refuerzo van a ser corregidas con vídeos. Esto es una diferencia importante. Las fichas, con su solucionario, por ejemplo, ficha número 1, que ya la ficha número 1 os digo que la vais a tener ya en papás, pues luego tendrá el solucionario llamado ficha 1 solucionario. Pero es en papel, digamos, ¿vale? Y utilizando papas. Como plataforma de referencia, ¿vale? Las actividades de refuerzo, lo que es el ejercicio en sí, ¿vale?
Sí están en papás, pero no podemos trabajar en papás de manera virtual con clases virtuales. Por lo tanto, los vídeos, que son las soluciones de estos ejercicios, los tendremos una introducción, como os he comentado ya en un vídeo de antes, una introducción en Instagram, pero la solución completa del ejercicio estará en el canal de YouTube. ¿Vale? Ahí en el canal de YouTube tendréis el ejercicio corregido de manera íntegra. ¿Vale? ¿Cómo sabéis que se ha subido ese ejercicio corregido? Bueno, os voy a redireccionar desde Instagram al vídeo de YouTube en cuestión. ¿Vale? Esto es fundamental. Esta es la manera fundamental que he pensado de trabajar. Y por supuesto hay algo que es evidente, y es que las sugerencias, comentarios, ayudas, aunque sean individuales, me las podéis hacer por Instagram fundamentalmente. Y luego ya veréis, os lo contesto por papás, por Instagram, bueno, dependiendo de cómo tengáis en esa contestación. ¿De acuerdo? Esta es la planificación de nuestro trabajo. Y para terminar, deciros que en el tema 6 haremos en principio dos grandes exposiciones teóricas. La primera ahora mismo. Esta primera sería desde el punto 1 al punto 5 del libro de texto. ¿De acuerdo? Esta explicación teórica del punto 1 al punto 5 del libro de texto del tema 6 me va a generar ficha 1 y me va a generar actividad de refuerzo número 1. ¿Sí? Tanto una como otras, las fichas con su solucionario y las actividades de refuerzo con luego los vídeos que solucionan esos ejercicios, la manera de trabajar es clara. Primero, de manera autónoma, vosotros mismos, de manera autónoma, utilizando las explicaciones teóricas, que es este vídeo, junto con los puntos del libro de texto, ¿vale? Y luego, para afianzar y asegurar que los contenidos que habéis trabajado son los correctos, tendremos las soluciones, que serían, en el caso de ficha, papás, ejercicios del libro de texto, y en el caso de actividades de refuerzo, como sería la número 1, que ya está trabajada, vía vídeos, clases virtuales, utilizando Instagram, pero fundamentalmente YouTube, porque los vídeos pueden ser bastante largos. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la forma en la que vamos a trabajar el tema 6, que es la primera parte, como veis, de dinámica. Espero que podamos así avanzar y sobre todo consolidar los aprendizajes y que sean significativos, que es nuestra intención. Venga, primero, ¿qué es una fuerza? Bueno, pues una fuerza es toda acción o interacción. A mí me gusta más interacción. Es toda interacción entre dos cuerpos que va a provocar dos tipos de efectos, dos tipos de cambios, ¿no? Dos efectos. Estos dos efectos pueden ser o bien una deformación, como veremos, fijaros todo lo que tengo aquí, la esponja de Frozen, la pelota de Bob Esponja, estamos preparados para que lo entendáis de la mejor manera posible. Fijaros, va a provocar o bien una deformación o bien un cambio en el estado de reposo de ese objeto. Un cambio en su estado de movimiento, en su estado de reposo y de movimiento. Fijaros. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver primero qué tipos de deformaciones hay y cómo serían. Las deformaciones, ¿y en qué consisten? Las deformaciones pueden ser deformaciones elásticas, ¿vale? O bien deformaciones plásticas. Y cuando hablemos de que el objeto se puede provocar en él un cambio en su estado de equilibrio, ¿vale? Estaremos hablando de 4 ejemplos que nos van a servir para valorar el cambio de estado de equilibrio a movimiento de un objeto debido a la acción de fuerzas. Vamos con lo primero, las deformaciones elásticas. Bueno, pues las deformaciones elásticas, ¿vale? Elásticas serían de la siguiente manera. Yo creo que la mejor forma es
hacerlo de manera lo más práctico posible dentro de lo que tenemos, ¿no? Fijaros, vamos a coger esta goma elástica, ¿lo veis? Esta goma elástica tiene una forma definida. Vamos a aplicar una fuerza sobre ella. Al aplicar una fuerza se produce un estiramiento, ¿lo veis? Este estiramiento deforma el cuerpo, pero como es una deformación elástica, tiene la característica de que una vez que deja de aplicarse esa fuerza, el cuerpo adquiere su forma original. Vamos con la esponja de Frozen, ¿lo veis? Aplico una deformación, la esponja cambia su forma. Como es una interacción entre cuerpos, también de alguna manera cambiaría la forma un poquito de mi mano. Lo que pasa es que es imperceptible, porque la peor parte se la lleva el Sayana, ¿lo veis? Cesa la fuerza y vuelve a su estado original. Pues podríamos hacerlo con un simple tapón acústico, ¿lo veis? Lo deformo un poquito y poco a poco iría adquiriendo su forma original de nuevo, ¿vale? Y el mejor ejemplo creo que sería algo como una estructura en forma de helicoidal, en forma de muelle, ¿no? Esta pulserita en forma de muelle actúa la fuerza, cesa la fuerza, recupera su forma original. Estas serían las deformaciones de tipo elástico. Un cuerpo, una goma elástica, de este estilo, ¿lo veis? Tiene esta forma, aplico una fuerza, que puede ser o estiro de ella, o la comprimo, como queráis. Al aplicarse esta fuerza, ¿vale? La goma adquiere una deformación, un cambio en su forma, pero cuando cesa la fuerza, tendríamos la goma elástica del mismo tamaño, de la misma forma, las dos cosas, ¿de acuerdo? Bien. Pasamos con las deformaciones plásticas. Las deformaciones plásticas son aquellas que una vez que un objeto es sometido a una fuerza, ¿vale? Va a cambiar su forma, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí la plastilina, que estos días da mucho juego para que los niños se entretengan, ¿vale? Y hacer un poquito mejor y más llevadero este estado que tenemos, ¿vale? Pues fijaros, voy a estirarla, ¿lo veis? Voy a aplicar unas fuerzas, voy a estirar la masilla, la plastilina, para adquirir una forma distinta. Pero una vez que cesa la fuerza, ya no estoy aplicando ninguna fuerza, ya no recupera su estado original. Por eso es una deformación plástica y no una deformación elástica. Las deformaciones, por lo tanto, pequeño dibujito, ¿no? Las deformaciones plásticas serían una bolita de plastilina, ¿vale? A la que voy a aplicar una fuerza de empuje. ¿Veis? Introduzco el dedo, por ejemplo, ¿lo veis? Y una vez que cesa la fuerza, no se recupera la forma original. Entonces, una vez que ya no está la fuerza aplicada, esta sería la deformación que produzco en el objeto. Una vez que ya no hay deformación, perdón, una vez que no hay fuerza, ya ha cesado la fuerza, ya no hay fuerza, el objeto mantiene esa deformación y no recobra su forma original. Bueno, pues estas serían las deformaciones en general. También puede haber una deformación con rotura, en donde un objeto se rompe, pero bueno, esto fundamentalmente es para introducirnos en el concepto de fuerza. La otra posibilidad es cambiar el estado de movimiento, o de reposo, o de equilibrio que tiene un objeto. Bueno, pues vamos a ver qué posibilidades tendríamos. ¿Sí? Fijaros. Habría como tres posibilidades, como tres ejemplos que ilustran ese efecto de una fuerza sobre el cambio de estado de equilibrio de un objeto. Fijaros, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a coger pues un objeto que tengo aquí. Vale, un coche magnífico, ¿lo veis? Bien. Este objeto lo podemos colocar en la mesa y en principio este objeto estaría en un estado de reposo, ¿vale? Fijaros, opción A. Un cambio. Tendríamos cuatro ejemplos. A, B. Tenemos un objeto, que sería el coche, que ahora mismo ¿en qué estado está? Está en estado de equilibrio. Por lo tanto, al estar en estado de equilibrio, en estado de reposo, en este caso, su velocidad es cero. Bueno, pues dibujamos el coche, ¿vale? Este coche tiene una velocidad igual a cero.
¿Qué ocurre? Que en principio, por el principio de inercia que ya veremos más adelante, si sobre un objeto no actúa ninguna fuerza, no tendría por qué desplazarse. Este sería su estado de equilibrio, ¿vale? Pero al aplicar una fuerza, vamos a conseguir un desplazamiento del objeto. ¿Os dais cuenta? Pues fijaros, al aplicar, o bien tiro del objeto, o bien lo empujo, como queráis, al aplicar una fuerza, consigo un cambio en su estado, que era un estado de reposo. Estamos en estado de reposo. Al aplicar esta fuerza, voy a conseguir que el objeto, este coche, esté aquí, lleva una velocidad distinta de cero, a cambiar su estado de movimiento, ¿vale? De estado de equilibrio, de estado de reposo, a una velocidad. Claro, ¿cómo es posible que pase de esta velocidad cero a una velocidad distinta de cero? Pues porque ha habido un cambio debido a la acción de esta fuerza, que en vez de deformar el objeto, lo que ha hecho es cambiar su estado de movimiento. Y esta velocidad con una aceleración que podríamos calcular. Ya hablando de velocidad y de aceleración, ya os dais cuenta que el tema anterior de cinética pues es muy importante tenerlo aclarado para poder trabajar con ecuaciones de dinámica, ¿vale? Bien. Este sería el primer ejemplo, en donde hay una modificación de la velocidad, ¿de acuerdo? Bien. Vamos con la segunda opción. Bueno, pues la segunda opción sería que un objeto que ya, vamos a con la opción B, un objeto que ya está en movimiento, al aplicarle una fuerza, pues va a intensificarse o va a disminuir, depende que sea una fuerza a favor o una fuerza en contra del movimiento, va a intensificar o disminuir su velocidad. Imaginaros, por ejemplo, que este objeto, vamos en el ejemplo B, donde hay una modificación, aquí lo voy a poner, hay una modificación, aquí era de su velocidad que estaba en reposo y adquiría velocidad. Aquí es que se modifica, cambia de velocidad 1, por ejemplo, va a una velocidad 1, la que sea, pues esta velocidad va a ser menor que la velocidad 2, la velocidad 2 va a ser mayor que la 1 porque va a aparecer una fuerza. Fijaros, para que lo comprendamos de manera un poquito más práctica. Imaginaos que este coche ya lleva un movimiento, ¿lo veis? Una velocidad. Entonces, al llevar ya velocidad y movimiento, si este objeto, cuando va moviéndose, le aplicara una segunda fuerza, esta es la fuerza 1, al aplicar una fuerza 2, el objeto va a ir más deprisa, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo de esta manera. Nuestro objeto en movimiento lleva una velocidad v1 y esta velocidad es distinta de 0. Por lo tanto, está en movimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos aquí, este objeto, vamos a acelerarlo o vamos a empujarlo como queráis. Imaginaos que aquí le estamos empujando con esta fuerza, F1. ¿Vale? Pues cuando llegamos aquí, el objeto, además de la F1, que es la que tenía ya, la que ya llevaba ese objeto, en t igual a 0, por ejemplo, pues en t igual a 2 segundos, le aplicamos una fuerza extra, una F2, por ejemplo. F2. ¿Qué va a ocurrir? Que su velocidad, si aquí era 5, por ejemplo, aquí ya no va a ser 5, porque vamos a tener una fuerza que va a apoyar a la anterior. Por lo tanto, su velocidad va a ser distinta de 0 y va a ser una velocidad 2. Es decir, va a adquirir una aceleración. El objeto va a ir más deprisa en este caso, ¿vale? Por lo tanto, cambios en la velocidad del cuerpo. El cuerpo ya se estaba moviendo, pero hemos conseguido que se mueva más rápido en este movimiento, que sería movimiento con aceleración positiva. ¿De acuerdo? Vamos a intentarlo de nuevo. Por aquí va nuestro coche, se va moviendo porque hay una fuerza de empuje, le aplicamos una extra y se mueve más deprisa. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver otro posible ejemplo, ¿no? Que sería el C. Un objeto, en este caso, como veremos, que lo que va a hacer es que vamos a modificar su estado de movimiento, ¿vale? Fijaros. Sería el ejemplo C, tenemos aquí, el C, en donde aplicando una fuerza vamos a contrarrestar su movimiento y lo que vamos a hacer es frenar ese cuerpo, ¿de acuerdo? Es decir, la fuerza que apliquemos va a ser una fuerza para que frene ese objeto.
Bueno, pues de manera muy intuitiva, pues lo podemos hacer con la pelota de Bob Esponja, con su Gary correspondiente y con una paleta, ¿no? Es decir, cuando la pelota viene hacia la paleta, ¿vale? Si va cayendo la pelota, cuando cae, ¿lo veis? Cuando cae, la pelota se frena. Al frenarse la pelota, vamos a hacerlo de manera quizás un poco más gráfica, ¿lo veis? La pelota está en movimiento hacia abajo, ¿vale? Y cuando cae, yo puedo interrumpir el movimiento y el objeto se queda frenado, se queda en equilibrio, se queda en reposo. Entonces lo que hemos hecho es frenar ese objeto. ¿Cómo lo podríamos dibujar para tener un pequeño esquema? Bueno, pues esta pelota de Bob Esponja, ¿vale? Con su Gary correspondiente, aquí la tenemos a Gary, va descendiendo a una velocidad, la que sea, ¿vale? Velocidad 1, pero mi mano hace que el objeto impacte contra la mano. Esta es la velocidad 1, la de aquí, velocidad 1. Esta sería hacia dónde va debido a la acción de la fuerza de la gravedad, como ya veremos en el tema 7. Cae la pelota, la palma de la mano impide que siga su movimiento y se queda con una velocidad 2 igual a 0. Como en este caso la velocidad inicial 1 es mayor que la velocidad 2, lo que estamos haciendo es frenando. Podemos bien que las fuerzas aceleren los objetos, en el caso del acelerador del coche, o bien que el coche lleva una velocidad, pero de repente frena porque estamos cambiando el pedal y estamos presionando sobre el freno. En este caso sería la pelota que frena por la acción de la palma de la mano y lo deja ahora mismo en reposo, ¿vale? Y la última posibilidad, que sería la D, es cambiar la dirección de movimiento de un objeto por medio de una fuerza. Fijaros, el C, ya lo hemos visto, vamos en el apartado D. El apartado D podríamos simplificarlo de esta manera, fijaros. Una pelota, ¿vale? En este caso la pelota de Bob Esponja viene hacia la paleta. Cuando viene hacia la paleta viene con una dirección hacia la derecha, en este caso mío, viene con una dirección y con una intensidad de velocidad. ¿Qué ocurre? Que cuando impacta con la paleta, esta pala de ping-pong lo que hace es que frena el movimiento de la pelota y lo impacta para que vaya en dirección contraria, ¿vale? Va hacia otro lugar. Podría ser también, en vez de en componentes horizontales, en componentes verticales. Baja la pelota, impacta sobre la raqueta y la mando hacia arriba, ¿lo veis? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que la dirección en la componente vertical ha cambiado porque iba hacia un sentido centrípeto, hacia el centro de la Tierra, digamos, y al impactar contra la paleta he conseguido que vaya hacia el cielo. Cambia el sentido de movimiento. Bueno, pues eso sería otra posibilidad, ¿de acuerdo? Cuando se modifica la dirección del movimiento, estamos en el apartado D. Apartado D sería cuando se modifica, apartado D, se modifica la dirección, el sentido, bueno, del movimiento de ese objeto. ¿Me acordáis? Nuestra pelota de Gary, de Bob Esponja, hacia allá, lleva esta velocidad, pero impacta contra la raqueta, y al nosotros golpear la raqueta, hacemos que la pelota cambie y vaya en sentido contrario, también con velocidad, pero en distinto sentido, porque las direcciones son iguales, pero los sentidos, las flechas, ¿lo veis? El sentido de movimiento ha cambiado, ¿de acuerdo? Bueno, pues estos son fundamentalmente las acciones que podemos realizar sobre los objetos cuando dos objetos interaccionan entre sí. Esas fuerzas de interacción pueden provocar o deformación o cambio en el estado de movimiento. Para terminar el punto primero, deberemos de hablar de un principio que es un principio pues, universal, ¿vale? Que es el principio de la inercia, ¿vale? Principio de inercia. ¿Qué me dice el principio de inercia? El principio de la inercia me dice que todo objeto, si no está sometido a ninguna fuerza,
tiende a mantener su estado de reposo o bien su estado de movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo un objeto y este objeto, imaginaros un coche, ¿no? Un vehículo. Si este objeto no está sometido a ninguna fuerza, es decir, no hay ninguna fuerza que actúe sobre él, este objeto se va a mantener en dos posibilidades. O bien va a mantener un estado de reposo de manera continua, en reposo, o bien, si no actuara ninguna fuerza y llevara velocidad, mantendría un movimiento rectilíneo y uniforme con velocidad constante. Es decir, que si sobre un objeto no actúan fuerzas externas, o no cambia su estado de movimiento, se mantiene en reposo, por ejemplo, o si ya llevara velocidad y no actuara ningún conjunto de fuerzas externas, ¿vale? Ya veremos eso lo que es, pues se mantendría con movimiento rectilíneo y uniforme con velocidad constante, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el punto primero, insistir en concepto de fuerza y qué provocan las fuerzas, ¿de acuerdo? Y con eso, dentro de la unidad, dentro del tema 6, de la unidad didáctica de dinámica, probablemente este punto sea de los más importantes, sea básico, fundamental en este tema, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar, fijaos. ¿Cómo podemos medir las fuerzas? Bueno, pues las fuerzas las podemos medir con un aparato que se denomina dinamómetro, ¿vale? Así aquí os he puesto una tabla de datos y tres dinamómetros que de manera, es el mismo dinamómetro, pero que de forma secuencial va a sufrir el efecto de una fuerza y por lo tanto una deformación, ¿vale? Aquí vamos a establecer, con los datos que tenemos, una ley que se llama la ley de Hughes. En dinámica es absolutamente fundamental y es la ley que rige los cuerpos elásticos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con ello, fijaros. Tenemos tres dinamómetros. Un dinamómetro fundamentalmente consiste en un aparato de medida que tiene una escala, que aquí no lo he puesto para simplificarlo, y en un muelle. Este objeto, el muelle, va a sufrir una deformación cuando se ve sometido a una fuerza. ¿Qué nos dice el experimento que hemos realizado con estos muelles? Bueno, pues nos da unos datos. Estos datos los tenemos aquí, en una tabla. Esta tabla de datos es el origen, los resultados obtenidos a la hora de trabajar con estos dinamómetros, ¿de acuerdo? Y ahora con esta tabla de datos, posteriormente, haremos una representación gráfica y estableceremos una ley, que es la ley de Hughes, de deformación de los cuerpos elásticos, ¿de acuerdo? Pues fijaros, vamos a hacer una simulación. Cuando yo no tengo ninguna fuerza, evidentemente, al no haber ninguna fuerza, este dinamómetro no se va a deformar. Este muelle va a mantener su forma o estado de equilibrio, que se denomina así, el estado de equilibrio, porque no hay ninguna fuerza aplicada. Este sería el primer caso, en donde, si queréis, la fuerza es igual a cero. Como la fuerza es igual a cero, no se produce deformación y mantiene su forma original. Importantísimo lo que os voy a decir ahora, muy importante. Esta forma original se denomina longitud inicial, ¿de acuerdo? Entonces, L sub 0 es la longitud inicial. ¿En qué se trabaja, en qué unidades se trabaja para hacerlo de manera más correcta cuando trabajamos la ley de Hughes? Pues tenemos que hacerlo con unidades del sistema internacional. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional para aplicarlo a la longitud? El metro. Esta es la unidad correspondiente, ¿de acuerdo? Es decir, siempre tenemos que trabajar en metros, ¿de acuerdo? En la ley de Hughes. ¿Qué ocurre? Que este dinamómetro va a sufrir el efecto de una fuerza de 5 newtons. Por lo tanto, colocamos aquí un objeto, por ejemplo, o colocamos un objeto, ya lo veremos cuando trabajemos el tema 7, referido a la gravedad. Pero o bien colocas un objeto que va a tener un peso, y el peso es una fuerza, o bien tiras del dinamómetro, ¿de acuerdo? El dinamómetro se utiliza mucho en medicina para ver cuál es la fuerza que tienes, por ejemplo, en las manos. Sabes que con el tiempo, pues las manos pueden perder esa capacidad de sujetar los cuerpos, ¿vale? Bueno, pues los dinamómetros son aparatos de medida, son aparatos científicos, basados en la ley de Hughes y utilizando como material fundamentalmente un muelle, ¿vale? Esta fuerza es una fuerza de 5 newtons que va a ir hacia allá
una fuerza igual a 5 newton. No os lo he comentado en el punto primero, os lo voy a comentar ahora. Las fuerzas en el sistema tienen distintas posibilidades para medirse, ¿de acuerdo? Las unidades pueden ir a la dina, al kilopondio, al newton, ¿de acuerdo? El newton es la unidad de medida de las fuerzas. En este caso he aplicado una fuerza, ¿de acuerdo?, que sería de 5 newtons. La fuerza, como veremos en el punto siguiente, es una magnitud vectorial. La fuerza se mide en newton, en honor al científico que trabajó la dinámica, ¿vale?, a Isaac Newton. Su símbolo es una N mayúscula. Muy bien. ¿Qué ocurrirá ahora? Que al aplicar una fuerza de 5 newtons, el muelle se va a deformar de manera elástica. ¿Qué va a adquirir ahora? Una longitud que ya no va a ser la longitud inicial, será una longitud final, ¿vale? Que no sabemos cuánto es, porque no es lo que nos pone ahí. Hay que tener mucho cuidado, esperar. Mirad, L es la longitud final del muelle, que también se mide, lógicamente, en metros. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Fijaros que ahora va, quizás, esas cositas que a veces explicamos los profesores un poco por encima, no nos damos cuenta que pueden ser críticas. Esto es crítico, fijaros. Respecto a la longitud final y la longitud inicial, aparece, ¿lo veis? Aparecería aquí una longitud que es justamente la diferencia entre la longitud final, es decir, la que adquiere el muelle cuando se está deformando por la acción de una fuerza, frente a la longitud inicial, cuando en este caso no había ninguna deformación. Esta diferencia de aquí es lo que se denomina X. X. ¿Qué es X? X es lo que se denomina alargamiento. Si nos fijamos, el alargamiento en metros, por supuesto. Fijaros, ¿qué es el alargamiento? La diferencia entre la longitud final y la inicial. Por lo tanto, muchas veces, viene muy bien, como ya veremos luego, el alargamiento es la diferencia entre L y L sub 0. Por lo tanto, alargamiento son estas dos posibilidades. O directamente lo que se denomina X, alargamiento, o bien el alargamiento también sería la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial del muelle. Ojo, señores, ojo. Ojo. Muchas veces, a la hora de interpretar el problema, aunque lo sepáis resolver, pero a la hora de interpretar el problema, aquí, cuando os dan el dato del alargamiento, muchos de vosotros hacéis esto. Alargamiento igual a L. Y no es así. El alargamiento es la diferencia de la longitud final y la inicial. No es la longitud final del muelle. Esto no es. Por lo tanto, ojo, tener muy en cuenta esa circunstancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir trabajando. Ya tenemos que este muelle con 5 newtons se ha deformado. Ahora vamos a ver lo que pasa a este mismo muelle. Importante, ¿qué tenemos aquí? El mismo dinamómetro que está sufriendo distintas deformaciones. Por lo tanto, si es el mismo dinamómetro, crucial, ¿eh? Estamos hablando del mismo muelle. En las actividades de refuerzo que os estoy elaborando y que voy a subir a Papas inmediatamente, hay un ejercicio muy interesante en donde nos dice distintos alargamientos en función del tipo del muelle. No todos los muelles son iguales. Imaginaros el muelle de un bolígrafo, se estira con mucha facilidad, pero las ruedas del tren, por ejemplo, también llevan amortiguadores que están basados en muelles, y los muelles no tienen esa facilidad
de deformación, ni mucho menos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este es el mismo dinamómetro, el mismo muelle, ¿vale? Para luego aplicar la ley de Hughes que ahora vamos a generar. Bueno, pues hasta aquí tenemos todo nuestro esquema y nos faltaría el último, ¿verdad? Vamos con él. Es decir, cuando la fuerza a aplicar ya no es 5, sino que la fuerza que aplicamos es el doble de la anterior, 10, bueno, la fuerza que aplicamos es 10, ¿vale? 10 newton de fuerza, es igual a 10 newton, el alargamiento es 0,4. ¿Cómo lo podríamos dibujar? Me vais a perdonar, pero tengo que borrar un poquito. Vamos a borrar un poquito. Vamos, así. Importante que tengáis en cuenta todo lo que hemos dicho hasta ahora. Yo es que no tengo más espacio y tengo que apañarme como puedo, ¿verdad? Venga. Fijaros, cuando aplico una fuerza de 10, se alarga más el muelle respecto a la de 5. Y esta sería la longitud final cuando la fuerza es 10 newtons. ¿Sí? ¿Cómo sería el alargamiento? Bueno, pues el alargamiento, fijaros, vamos a ir un poquito hacia atrás. Aquí no hay alargamiento porque no hay fuerza, ¿lo veis? Fuerza 0. Aquí sí tenemos fuerza, aparece el alargamiento. ¿Cuánto vale este alargamiento? 0,2. Es decir, aquí en este caso, x es igual a 0,2 metros. ¿Vale? Ahora vamos a este caso de aquí, donde hemos aplicado una fuerza de 10 newtons. Entonces tendríamos, continuamos, y esta sería la longitud inicial del muelle. Insisto, es el mismo dinamómetro, es el mismo muelle, pero ahora tendríamos aquí, ¿lo veis? Que este sería el alargamiento en el caso de que la fuerza fuera 10 newtons, que sería L menos L sub 0. ¿Lo veis? ¿Cuánto vale el alargamiento? Pues el alargamiento, según nos dice la tabla de datos, va a ser 0,4 metros. Bueno, hasta aquí, ¿cuál ha sido mi objetivo? Que cuando realizo esta experiencia, los datos que obtengo, porque os he dicho que los dinamómetros, si estuviéramos en el colegio, tenemos en el laboratorio dinamómetros, y lo podréis observar, y de hecho en cuarto de la ESO se hace una práctica de este principio, del principio de la ley de Hughes, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo solucionamos con los dibujos. Una vez que tenemos el dinamómetro, lo vamos colocando con distintas fuerzas, y estos datos se reflejan en esta tabla. Por lo tanto, aunque hemos colocado los datos aquí, en realidad no es así. La dirección de trabajo es desde los datos experimentales, es decir, estos datos que tengo, recordad, los dinamómetros están calibrados, tienen una escala, un calibre, yo genero una tabla de datos, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Ahora lo que tengo que hacer es, esta tabla de datos, tengo que trabajar con ella, ¿vale? Fijaros. Vamos a generar ahora una nueva fase más del método científico, que es los datos, los tomamos experimentalmente, los pasamos a una herramienta que es una tabla de datos, y con esta tabla de datos, con esta herramienta, fabricamos una gráfica. Y cuando fabricamos la gráfica vamos a inferir un principio, una ley en este caso, que es la ley de Hughes, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo, fijaros. Vamos a colocar los datos en una gráfica. Esta va a ser nuestra gráfica. Bueno, tenemos, yo sugiero que la fuerza mejor siempre en el eje de la X. Bueno, pues la fuerza aquí. Y ya sabéis, siempre, entre paréntesis, las unidades correspondientes. La fuerza, ya hemos dicho, que su unidad correspondiente es el newton en el sistema internacional. ¿Cuál es nuestra escala? Bueno, pues vemos que es de 0 a 15, ¿no? Bueno, pues podemos poner aquí 0, 5, 10,
y 15. ¿Sí? El alargamiento X, ¿vale? Lo colocamos mejor en el eje de la Y. Y entre paréntesis la unidad correspondiente, metros en el sistema internacional. Tenemos de 0 a 0,6. Bueno, pues la escala es fácil en este caso. 0,2, 4, 0,6. ¿Sí? Bueno, pues lo que hacemos, como ya sabemos, y lo hemos hecho muchas veces en clase, cogemos una regla y un lapicero y vamos colocando los valores en nuestro eje, ¿vale? En nuestra futura gráfica. Cuando es 0, pues 0, pues ya está aquí. A partir del origen de coordenadas va a partir la gráfica, ya sea curva o sea una recta. Bueno. 5, 0,2. Cuando la fuerza es 5, 0,2. Cuando la fuerza es 10, el alargamiento es 0,4. Y cuando la fuerza es 15, su alargamiento es 0,6. Muy bien. Bueno, pues nos hemos dado cuenta de que ya tenemos los 3 puntos y que probablemente sea una línea recta. Para hacer de manera más bonita la gráfica, quitamos estos puntos de intersección y con una regla, o en este caso mano alzada, realizamos la gráfica. Esta gráfica nos sale una línea recta, ¿vale? Hasta aquí. Es una línea recta. Es decir, ya podemos inferir información. Es decir, esta gráfica me da información para establecer, en este caso, la ley de Hughes. ¿Qué me está diciendo? Fijaros, según va aumentando la fuerza, ¿vale? Según aumenta la fuerza que yo aplico al muelle, esta fuerza provocará un alargamiento, pero este alargamiento cada vez va siendo mayor, ¿lo veis? Esto implica que aumenta su alargamiento. Esta sería la interpretación que tengo de esta gráfica. Además, si os dais cuenta, es una línea recta, por lo tanto es totalmente proporcional, ¿sí? Bueno, pues esta inferencia me lleva a establecer una ley, que es la ley de Hughes. La ley de Hughes, ¿vale?, me dice lo siguiente, fijaros. La ley de Hughes me dice que cuando yo aplico sobre un cuerpo que va a sufrir una deformación elástica, aplico una fuerza, sobre un cuerpo aplico una fuerza, este objeto de manera proporcional va a sufrir un alargamiento. Pero eso depende del tipo de muelle. Ya sabemos que habrá muelles muy elásticos que se deforman con facilidad, pero habrá otros muelles que están pensados para que su deformación sea mucho menor. Por lo tanto, en tecnología es muy importante el tipo de muelle que tenemos que colocar según la máquina que tenemos que fabricar y el efecto que queremos que ese muelle provoque en la máquina. Fijaros, la fuerza es igual a una constante que se llama la constante de proporcionalidad o constante elástica, es decir, una característica del propio muelle, que depende del propio muelle, del material o de las ondas que tiene el propio muelle, depende de él, por el alargamiento. Esta sería la ley de Hughes, ¿vale? Fuerza aplicada por la constante elástica o de proporcionalidad me lleva a que se multiplique por el alargamiento. Por lo tanto, a mayor fuerza, ¿lo veis? Mayor alargamiento. Fuerza aplicada por constante elástica o de proporcionalidad por alargamiento. Esta misma fórmula la podemos ampliar y nos viene muy bien trabajando con el alargamiento. Es decir, podemos hacerlo así. Como el alargamiento hemos quedado que era L menos L sub 0, en la ley de Hughes la fuerza es igual a la constante elástica por el alargamiento L menos L sub 0. Mi consejo es que siempre tengáis en cuenta ambas fórmulas, nos viene muy bien, porque son totalmente complementarias, son válidas las dos
y nos pueden ayudar para según nos pidan el alargamiento total o bien la longitud final o inicial del muelle. ¿Vale? En esta ley, acordaros, la variable y luego la unidad en el Sistema Internacional de Medida. La variable fuerza, unidad Newton, ¿sí? Alargamiento, variable, alargamiento, unidad del Sistema Internacional, metros. Y por último, lo vamos a poner aquí, la constante elástica. Fijaros, la constante elástica, ¿en qué unidades? Pues muy fácil. ¿Cómo podríamos calcular si nos piden la constante elástica? Bueno, pues de aquí mismo, mirad, de aquí. La constante elástica, K, sería igual. Al despejar, lo que está multiplicando pasa dividiendo al denominador, L menos L sub 0, y arriba tendríamos la fuerza. Como queremos conocer la unidad correspondiente, ¿cuál sería? Bueno, pues si estamos trabajando la fuerza en newtons y el alargamiento lo estamos trabajando en metros, ¿cuál sería entonces, fórmula importante también, ¿lo veis? ¿Cuál sería entonces la unidad de la constante de proporcional o constante elástica de un muelle? Sería newtons metro. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto espero que os haya quedado claro la importancia de este punto, en donde ya resumiendo para acabar, mayor fuerza aplicada, mayor alargamiento del muelle, pero de forma proporcional. Siempre y cuando que sea el mismo tipo de muelle, podremos aplicar la ley de Hooke con su constante de proporcionalidad o constante elástica. Bien, continuaremos practicando. Esto es fundamental que luego lo practiquemos. Sobre todo, en el libro de texto hay algunos ejercicios que ya os he puesto en la ficha 1, ¿vale? La ficha 1, que son ejercicios del libro de texto, pero yo he querido profundizar, daros más oportunidad de que podáis cacharrear y jugar con las fórmulas, facilitar el aprendizaje practicando en las actividades de refuerzo número 1, que básicamente las 6 que hay son de aplicación de la ley de Hooke. Bien, espero que os haya merecido la pena la atención que habéis puesto, y también el libro de texto lo trabaja. Aquí tener en cuenta una cosa. En el libro de texto trabaja el alargamiento lo trabaja en milímetros, ¿de acuerdo? Y utiliza no una fuerza, sino utiliza masa. Y yo creo que eso os puede dar lugar a pequeñas confusiones. Entonces, en vez de utilizar el ejercicio del libro de texto, lo que he hecho es plantear un ejercicio a partir de datos reales, pero con aquellas variables en sus unidades correspondientes. Tener cuidado con esto, ¿vale? El alargamiento en metros, no en milímetros. Es verdad que si te lo dan en milímetros, lo puedes transformar a metros. Perfecto. Pero no es lo mismo fuerza o peso que masa, ¿vale? Y ahí el libro lo trabaja en masa. Yo creo que os puede dar lugar a alguna pequeña confusión. Espero que os haya quedado. En el punto número 3 vamos a ver cuáles son las características de las fuerzas. ¿De acuerdo? Mirad, las fuerzas son magnitudes. La fuerza son magnitudes, se denominan así, magnitudes vectoriales. ¿Cómo se simboliza eso a la hora de escribirlo? Bueno, pues cuando son magnitudes vectoriales se les pone este símbolo encima de la magnitud. En este caso, de la variable fuerza, se le pondría este símbolo. ¿Lo veis? ¿Qué significa que una magnitud es vectorial? Pues una magnitud, cuando es vectorial, es que tiene distintas componentes esa variable. Es decir, las magnitudes vectoriales, como es el caso de las fuerzas, tienen los siguientes componentes. Mirad, tiene el componente intensidad. Intensidad es lo que también se denomina el módulo, en este caso el módulo de la fuerza. Intensidad, módulo de la fuerza, es decir, el valor numérico, ¿no? Módulo, pues no sé, ahora veremos un ejemplo, 2 newtons, 3 newtons de fuerza, etc. ¿Qué es importante también? Como es una magnitud vectorial y no es escalar, que luego veremos qué es eso de escalar, al ser vectorial, otra parte importante, otro componente sería el punto de aplicación. El punto
de aplicación. Es decir, dónde se va a ejercer la fuerza. Otra cosa importante, se lo digo muchas veces a los alumnos, no es lo mismo ir de aquí a Barcelona que venir de Barcelona hacia Guadalajara. Por lo tanto, el componente dirección. Las magnitudes vectoriales tienen módulo, punto de aplicación, dirección y sentido. El sentido se suele detallar con una flechita, ¿vale? Este sentido. ¿Vale? Mirad. Este es un carrito de un centro comercial. Vamos a intentar diferenciar cada una de las 4 componentes de una magnitud vectorial. Fijaros. Imaginaros que yo empujo el carrito, ¿vale? Si este es, en vez del carrito de un centro comercial, es el carrito de un bebé, donde yo ejerzo la fuerza es lo que se denomina el punto de aplicación. En este caso, en las manguetas del carrito del bebé. ¿Sí? Fijaros. Si yo aplico, en el caso del carrito del centro comercial, aplico la fuerza aquí, ¿vale? Este punto de aquí sería el punto de aplicación, donde ejerzo la fuerza, ¿vale? Punto de aplicación. La dirección es la línea recta sobre la que se actúa, en este caso la fuerza, ¿no? Bueno, pues la dirección va a ser en línea recta, es decir, el carrito del bebé, tenemos aquí el carrito del bebé, y yo va a ir en esta dirección. Esta sería la línea recta hacia donde se dirige el carrito. Podría ser, en vez de en esta dirección, podría ser en esta dirección, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya tendríamos la segunda componente, la dirección. El sentido, como os he dicho, el sentido lo vamos a diferenciar hacia qué sentido va el objeto por medio de una flecha. En el caso del Mercadona, este sería, el sentido del carrito. Vamos a coger el carrito del bebé. Fijaros. Punto de aplicación, ¿vale? Este de aquí. Mis manos cogiendo las manguetas. Dirección en línea recta. Ahora, hay 2 posibles sentidos. Dentro de la misma dirección en línea recta, y no esta de aquí, como hemos quedado, si la dirección es totalmente horizontal, podría decir en sentido hacia adelante, o bien podría ser en sentido hacia atrás. Y eso es lo que denominamos el sentido de una fuerza. Por lo tanto, estoy haciendo una fuerza, por ejemplo, con una intensidad de 2 newtons. Fuerza magnitud vectorial. ¿Cuál sería la intensidad? 2 newtons. ¿Cuál es el punto de aplicación? Este que tenemos aquí. ¿Cuál es la dirección? En principio, el suelo es nuestro sistema de referencia y la dirección sería una línea recta, pero el sentido es hacia mi derecha, ¿vale? Porque también podría ser el sentido hacia el otro lado. Si fuera hacia el otro lado, que no es este el caso, sería en este sentido, el contrario. ¿De acuerdo? Estas serían las 4 características que tiene la fuerza. ¿Por qué? Porque es una magnitud vectorial. Entonces, cuando trabajamos con fuerzas, tenemos que tener muy claro estas 4 componentes. ¿Dónde aplico la fuerza? Si hay una fuerza o hay 2, si estas fuerzas tienen distinto punto o no de aplicación. Vamos a hacer un ejemplo, fijaros. ¿Veis esta fuerza de aquí? Bueno, pues el carrito, ahora mismo, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre él? Está actuando una, en esta dirección y en aquel sentido, ¿verdad? Puntos de aplicación, solamente tenemos uno, pero es posible que además de que tú tires del carrito, que alguien tire y te ayude, y tire con una fuerza mayor, en este caso una fuerza de 3 newtons. Estas 2 fuerzas son del mismo sentido y de la misma dirección. ¿Cuántos puntos de aplicación tenemos? 2 puntos de aplicación. ¿Cuál es la intensidad de las fuerzas? 2 y 3 newtons. Muchas veces, para simplificar y en vez de poner una fuerza determinada y saber su intensidad, lo hacemos con una flecha. Imaginaros, ¿cuál es la longitud de este vector? Pues
2 centímetros. 2 centímetros son 2 newtons, por ejemplo. Si yo quiero hacer una flecha en donde la fuerza sea de 4 newtons, pues lo que hago es el doble, 2, 4 newtons. ¿Vale? Es decir, yo puedo o bien poner la intensidad con números o bien puedo hacerlo en función de la longitud de ese vector. ¿Vale? Estos serían las características de la fuerza como magnitud vectorial. Y deciros, eso es importante que lo sepáis, que hay otras magnitudes que no son vectoriales, que solamente son escalares, es decir, no tienen dirección, sentido, sino simplemente tienen intensidad. Por ejemplo, pues la masa, ¿no? La masa es una magnitud escalar. Yo si tengo 2 kilos de masa, pues da igual que sea hacia la derecha o hacia la izquierda, son 2 kilos, ¿entendéis? Las magnitudes escalares no tienen módulo vectorial. En cambio, las magnitudes vectoriales sí tienen esta flechita de arriba que me indica que tengo que tener en cuenta estas 4 cuestiones, estas 4 características. Muy bien. Vamos a ver en este mismo punto que bien o puedo aplicar una fuerza o, como veremos ahora, puedo aplicar varias fuerzas. Si aplico varias fuerzas, dentro de las características de las fuerzas hemos visto ya que la fuerza es una magnitud vectorial y ahora tendríamos que trabajar, que es lo más habitual, cuando no solamente actúa en el mismo tiempo, al mismo tiempo actúa una fuerza, sino que pueden actuar varias fuerzas, ¿vale? Pues sería el ejemplo en donde tú llevas un carrito o estás arrastrando un mueble, pero no eres tú solo, sino que te ayuda a otra persona. Entonces tendríamos en los sistemas de fuerzas, sistemas más de uno, en este caso de fuerzas, tendríamos que pueden ser o en el mismo sentido o en distinto sentido o fuerzas perpendiculares. Fijaros qué fácil es. Mirad, aquí en este mueble que queremos desplazar, que estamos haciendo una mudanza, queremos desplazar este objeto y una persona va a aplicar una fuerza de 2 newtons, por ejemplo, y otra persona aplica una fuerza de 1 newton. ¿Qué significa? Que tenemos aplicadas en distintos lugares del objeto, digamos, tenemos 2 puntos de aplicación, pero lo importante es que cuando nosotros tenemos fuerzas del mismo sentido, tendremos que buscar cuál es la resultante, el balance a la hora de aplicar ambas. Entonces, cuando son fuerzas en el mismo sentido, la fuerza R, la fuerza resultante, importantísimo, es la fuerza que es el balance de las que se están aplicando en ese momento. Es la fuerza resultante, es aquella que es la síntesis de ambas fuerzas que se están aplicando en un mismo momento, en sistemas de fuerzas. ¿Cuál sería aquí la fuerza resultante? Pues es muy evidente. Cuando tienen el mismo sentido, debo de sumar las fuerzas, porque están en el mismo sentido, es decir, se acoplan y el sumatorio de ambas sería la fuerza resultante. En este caso, la fuerza resultante sería la fuerza roja más la fuerza que hemos colocado de un color verde, esta de aquí. Por lo tanto, esta sería, ¿cuánto sería la intensidad o el módulo de la fuerza resultante? Pues es muy evidente. Esa fuerza resultante en intensidad, en módulo, en la cantidad numérica, la fuerza resultante sería, o el sumar las dos fuerzas, 2 más 1 newton. La fuerza resultante sería 3 newton. Hemos utilizado ambas sistemas de fuerzas. En el caso de que este mueble tú lo quieras desplazar, ¿vale? Y tu hijo o tu hija diga, no, que yo este mueble tú de mi habitación no lo sacas, porque me gusta mucho y demás. Bueno, pues ahí hay un choque de trenes, en este caso, y tú quieres desplazar el mueble, pero otra persona está haciendo una fuerza en sentido contrario. Estas son del mismo sentido y estas son de distinto sentido. Pues como es evidente, la fuerza resultante de ambas tiene que ser una diferencia, ¿vale?
Muchas veces os pongo el ejemplo del balance económico. Pues lo que tú ganas, lo que es tu sueldo, 1.000, 2.000 euros, lo que sea, y luego tienes que ir restando los gastos inherentes a tu vida diaria, como son pues, el combustible, el gasto de la vivienda, etc. Pues aquí igual, la fuerza resultante cuando son fuerzas de distinto sentido es el balance de ambas, por lo tanto, una diferencia. Esta fuerza resultante sería igual a la que hemos colocado de color rojo menos la fuerza contraria, la que va en sentido contrario a la primera, que sería la verde, ¿lo veis? Por lo tanto, la fuerza resultante, en cuanto a valor numérico, sería 2 newtons menos 1 newton. En total, 1 newton sería la fuerza resultante. ¿Lo veis? Bueno, luego tendríamos otro caso un poquito más complicado, que sería aquel en donde aparecen fuerzas perpendiculares. Fuerzas perpendiculares. Sería este caso de aquí. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es una raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las fuerzas. Y entonces saldrá una fuerza perpendicular. Resumiéndolo, esto imaginaros que estuviéramos desde arriba, desde un dron, y que queremos mover un objeto y alguien empuja en una dirección, F1, y otra persona, ese objeto, en vez de fuerza contraria o fuerza en el mismo sentido, es una fuerza perpendicular a la fuerza primera. ¿Sí? Entonces, en nuestro esquema sería de la siguiente manera, fijaros. Sería una fuerza que queremos aplicarla de esta manera, hacia allá, ¿vale? F1, y luego otra fuerza que tiene una dirección contraria, perpendicular a la anterior, a F1, sería F2. Aquí. F2. Para que os sea más fácil, vamos a darle unos valores numéricos, ¿de acuerdo? Bueno, si F2, por ejemplo, son 30 newtons, ¿vale? Y F1 son 40 newtons, ¿cuál sería la resultante? Pues la resultante sería una fuerza perpendicular a ambas. Esta sería. Fuerza resultante. ¿Y cómo calculamos esa fuerza resultante? Pues esa fuerza resultante la calcularíamos de la siguiente manera. La fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de el módulo de cada una de las fuerzas que están actuando en ese sistema de fuerzas, ¿de acuerdo? Pues en este caso sería, por mantener el orden de los colores, sería F1 al cuadrado más F2 al cuadrado. ¿Sí? Esta sería la solución de fuerzas, sistemas de fuerzas perpendiculares. En valor numérico, en nuestro caso, pues esta fuerza resultante sería igual a 40 newtons al cuadrado más la fuerza 2, que sería 30 newtons. Hacemos los cálculos correspondientes y esa fuerza resultante sería de 50 newtons. ¿Veis? Bueno, pues en este punto número 3 hemos visto algo muy importante también, que sería el carácter vectorial de la fuerza, y además que cuando aplicamos no una fuerza, sino sistemas de fuerzas, es decir, fuerzas combinadas en el mismo tiempo, pues tenemos que tener muy en cuenta el sentido de cada una de las fuerzas que interactúan para así obtener el balance de ambas, es decir, la fuerza resultante. ¿Sí? Bien, pues hemos terminado el punto número 3. Comenzamos con el punto número 4, las fuerzas de contacto.
Yo os he hecho aquí un pequeño esquema para... Este punto es un punto muy teórico, es muy sencillito, vamos a ir muy rápido, porque podéis trabajarlo bastante bien y con algunas ilustraciones en el libro de texto, ¿vale? Bueno, las fuerzas las podemos dividir en dos tipos de fuerzas, en función de qué interacción hay entre los dos cuerpos, el tipo de interacción. Las fuerzas de contacto son aquellas en donde los cuerpos, en este caso mi mano y la plastilina, van a interactuar entre ellos de manera totalmente directa, es decir, va a haber un contacto físico entre ambos cuerpos, ¿lo veis? Podemos hacer aquí una pequeña diferenciación entre varios tipos de fuerzas de contacto. La fuerza elástica, bueno, las fuerzas elásticas ya la hemos visto. El libro de texto ahora os trabaja la ley de Hooke, ya la hemos trabajado nosotros cuando hemos visto cuál era el aparato de medida que era el dinamómetro. ¿Y por qué lo hemos visto ahí? Porque el dinamómetro es un aparato de medida, un aparato científico-técnico que utiliza una ley, está basado en una ley física, que es la ley de Hooke. Por lo tanto, este tipo de fuerza elástica, ¿recordáis? Donde un objeto sufría una deformación y cuando cesaba la fuerza que deformaba el cuerpo, se recobraba, se restablecía, se restauraba su forma originaria, utilizando la ley de Hooke. Por lo tanto, ya lo tenemos visto. Las fuerzas de tensión son aquellas en donde voy a utilizar una cuerda, ¿vale? O un objeto alargado, un cable, por ejemplo, para lograr conseguir mi objetivo. Imaginaros que tenemos un pozo, ¿vale? Entonces, en este pozo lleno de agua, nosotros no podemos bajar físicamente al pozo, sobre todo porque es muy peligroso. Incluso a lo mejor no podemos caber dentro del pozo. Bueno, pues la manera que tenemos es unir a este cubo, le unimos una cuerda, lo echamos al pozo y tirando, facilitado por una máquina simple como es una polea, nosotros tiramos de la cuerda y va ascendiendo el líquido que está contenido en nuestro cubo. Por lo tanto, las fuerzas de tensión, nosotros utilizamos pues un instrumento como es una cuerda, por ejemplo, un cable, ¿no? Una cuerda. Bien. La fuerza de rozamiento, es muy importante la fuerza de rozamiento y es una fuerza de contacto pues muy evidente. Las fuerzas de rozamiento, ¿vale? Las trabajaremos más adelante, pero las fuerzas de rozamiento lo importante es que son fuerzas contrarias al movimiento. Por lo tanto, tienen un efecto doble. Por un lado, disminuyen la velocidad del objeto. Es decir, si un objeto va a una determinada velocidad, ¿vale? Pues este objeto puede frenar su avance debido al rozamiento. Este rozamiento disminuye la velocidad del objeto, ¿de acuerdo? Es decir, si tuviéramos un vehículo en la Luna, ¿vale? La velocidad de rozamiento sería exclusivamente con el suelo, porque con el aire apenas tenemos atmósfera en la Luna, o nula, ¿verdad? Entonces, las fuerzas de rozamiento son contrarias al movimiento. Son contrarias al movimiento del objeto y pueden representar una disminución de velocidad y o también un aumento de la temperatura debido a un proceso de fricción que lo más evidente sería pues un neumático cuando va rodando sobre una superficie, pues no es lo mismo que la superficie sea totalmente lisa y pulida. El rozamiento es menor que si la superficie es una superficie rugosa. El rozamiento, el avance sería menor, disminuye su velocidad y además esa fricción genera un aumento de temperatura que pueden sufrir los neumáticos y a veces puede llegar a que los neumáticos pues pueden explotar, pueden romperse, ¿verdad? Entonces, las fuerzas de rozamiento, la idea fundamental es que son contrarias al avance del movimiento del cuerpo. Y por último, tendríamos dentro de las fuerzas, unas fuerzas que son de contacto, como hemos hablado, que serían estas de aquí, un contacto directo entre la fuerza y el objeto, ¿vale? O bien puede ser una fuerza magnética. Desde mi punto de vista, el magnetismo, pues estamos viéndolo ya, tiene mucha proyección en la ciencia en los años venideros. Ya la está teniendo, pero lo va a tener todavía más. Las fuerzas a distancia, como la fuerza magnética, significa que si tenemos un clip, por ejemplo, ¿vale? Un objeto metálico que tenga hierro, y aquí tenemos un imán, no es necesario que haya
un contacto directo entre el imán y el clip, sino como vamos a trabajar más adelante las fuerzas magnéticas, este imán crea un campo magnético y este campo magnético va a hacer que sea atraído este objeto metálico por el imán. Pero no hace falta que haya un contacto directo, sino que es una fuerza, como veis, a distancia. Bueno, pues lo que os propongo es que leáis el libro de texto y podéis un poco argumentar estas ideas en este esquema que os he puesto, porque son cuestiones muy obvias y que vosotros ya podéis incluso conocer. ¿Vale? Venga, vamos a seguir ahora con el punto 5 y último. Bueno, pues ya estamos en el último punto, el punto 5, este punto último que nos hemos marcado. Si recordáis, hemos dividido la unidad, el tema 6 en 5 puntos, en 2 partes, perdón, del punto 1 al punto 5, primera parte, que terminamos hoy, y luego ya más adelante haremos la siguiente clase virtual del punto 6 hasta acabar el tema, ¿vale? También os digo que la parte más densa y más comprimida es esta primera parte, y sobre todo con la ley de Higgs. Bueno, pues, ¿cuáles son las fuerzas que hay en la naturaleza? Bueno, pues existen 4 fuerzas fundamentales en la naturaleza. Como veremos, algunas de ellas las podemos resumir y adquiere una nueva fuerza, pero en principio podemos decir que existen 4 fuerzas fundamentales. Estas fuerzas regirían los movimientos de los cuerpos, regiría cómo se desplazan los cuerpos en función de la gravedad de cada planeta, es decir, son las que regirían, dirigirían los designios de la naturaleza. Estas 4 fuerzas serían la fuerza gravitatoria, la fuerza del interior de la materia, la fuerza nuclear, la fuerza debido a las cargas eléctricas, la fuerza eléctrica, y esa fuerza que os digo que cada vez tiene más interés a nivel científico, que sería la fuerza magnética. Lo vamos a hacer muy sencillo, muy rápido. La fuerza gravitatoria es aquella que se establece entre los cuerpos por el hecho de tener masa, ¿vale? Fijaros, la Tierra tiene un movimiento de rotación sobre sí misma y a la vez la Luna tiene su propio movimiento de rotación, pero también tiene un movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Se ha llegado a una distancia de equilibrio y esta distancia hace que tengamos la órbita correspondiente y cada una de ellas se va a mover en función de la otra, pero debido a que existe una interacción entre ambas. Una interacción de la Tierra con la Luna y de la Luna con la Tierra. ¿Y a qué se debe esa interacción? Esa interacción llamada fuerza gravitacional se debe a que los objetos tienen masa, ¿sí? Este sería un ejemplo de una deformación elástica en donde actúa un objeto que lo tenemos colocado en el extremo de un muelle, de un dinamómetro. Aquí la fuerza sería 0, por lo tanto no hay alargamiento, pero al colocar un objeto, este objeto es atraído por la gravedad terrestre y adquiere una fuerza que sería el peso del objeto. Esta fuerza es de componente hacia el interior de la Tierra, hacia abajo, y hace que provoque una elongación, un alargamiento de nuestro muelle. N sub 0, L. ¿A qué se debe esta fuerza gravitatoria? Pues a que los objetos tienen masa. Es decir, este objeto tiene masa y la Tierra atrae al objeto y deforma el muelle. La fuerza nuclear es una fuerza que está en el interior de la materia. Ya sabéis que los átomos están formados por un núcleo con protones y neutrones y unos electrones que están girando alrededor de ese núcleo en unas órbitas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta fuerza nuclear se establece entre los protones que tienen cargas positivas, que llegan a un equilibrio con los otros protones que hay dentro del propio núcleo, actuando los neutrones de equilibrio entre ellos, entre los protones, cargas positivas, pero es que a la vez se establece unas fuerzas de atracción entre cargas positivas, protones, y negativas, electrones. Ese equilibrio se manifiesta en donde
Los protones se quedan en el núcleo y los electrones giran en unas órbitas definidas, ¿de acuerdo? Pero hay un equilibrio, hay unas fuerzas ahí. La fuerza eléctrica es muy evidente, y es que la materia puede estar cargada eléctricamente. Si tenemos materia con cargas de distinto signo, hay una interacción entre ambas y tienden a juntarse. Si son cargas del mismo sentido, ya sean positivas o cargas del mismo sentido pero negativas, lo que hay es una tendencia a que se separen, al distanciamiento. Esta es la fuerza eléctrica, fuerza nuclear, fuerza gravitatoria, ya llevamos 3, y nos faltaría la fuerza magnética, que como ya os he comentado antes, cuando tenemos un cuerpo imantado, un imán, lo que hace es que genera unas líneas de fuerza, un campo magnético asociado a él, y si echáramos unas virutitas de hierro, estas virutitas de hierro se dispondrían en función de las líneas del campo magnético. Ya hemos visto las 4 fuerzas fundamentales y es verdad que actualmente se trabaja mucho en la interacción de la fuerza eléctrica y magnética, cada uno con sus particularidades, y hablamos de una nueva fuerza fundamental que es la unión de las dos anteriores, que sería la fuerza electromagnética. Bien, pues espero que este vídeo teórico os ayude a poder interpretar mejor los contenidos del punto 1 al punto 5 de vuestro libro de texto. Hasta muy pronto.